Hoy todo el mundo habla de ser competitivo, pero casi nadie entiende lo que realmente significa. No se trata de crecer ni de producir más barato, se trata de algo más profundo, la capacidad de un país para crear oportunidades reales, sostener su economía y mejorar la vida de su gente en un mundo donde todos compiten contra todos. Aquí viene una pregunta que puede parecer incómoda para muchos. ¿Venezuela ya no es un país competitivo? En este video vamos a estar hablando sobre Venezuela y cómo ser competitivo con los demás países de la región. Antes de continuar, es muy importante que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que dejes un pulgar arriba con un me gusta que me ayuda mucho a que se difunda este contenido. Deja tu comentario con tu opinión sobre este tema o cualquier otro tema que quieras que tratemos en este canal. Comparte para que todos tengan esta información. Pero primeramente vamos a conocer qué es ser competitivo. Ser competitivo es tener la actitud y la capacidad de querer mejorar, destacar o ganar frente a un desafío, ya sea contra otras personas o contra uno mismo. No solo es querer ganar, es buscar superarse constantemente y no conformarse con lo mínimo. Por ejemplo, un deportista como Cristiano Ronaldo. Él es competitivo porque siempre busca ser mejor, entrenar duro y superarse, pero también reconoce el valor del trabajo y la constancia. Llevándolo a nivel de países. Ser un país competitivo significa tener la capacidad de producir bienes y servicios de calidad que puedan competir en el mundo. ¿Pero qué hace competitivo a un país? Un país es competitivo cuando puede producir bienes y servicios de calidad a buen precio, atraer inversión extranjera, generar empleos y buenos salarios, innovar y adaptarse a los cambios, a la tecnología, en la educación, etc. Tener estabilidad política y reglas claras para los inversionistas. Un país competitivo debe tener la capacidad de exportar y atraer inversión extranjera. Básicamente mide qué también un país puede venderle al mundo y al mismo tiempo convencer al mundo de venir a invertir dentro de su economía. Estos dos puntos están súper conectados. La capacidad para exportar es la habilidad de un país para producir bienes o servicios que otros países quieren comprar. Por ejemplo, la capacidad de exportar de México es una de las más fuertes de América Latina y de hecho la coloca como una potencia exportadora global, especialmente en manufactura. Tenemos también como ejemplo Alemania. Alemania exporta maquinaria y autos de alta gama. Chile, por ejemplo, exporta cobre, vino y alimentos. Hablemos de la capacidad para atraer inversión extranjera. Esto quiere decir qué tan atractivo es el país para que empresas extranjeras inviertan en él. Hay varios factores que influyen en esto y uno de los principales es la estabilidad política y económica. Los inversionistas odian más las incertidumbres que los impuestos. Seguridad jurídica, este es un punto muy importante, también lo hemos hablado en algunos videos anteriores, pero aquí vamos a conversar un poquito sobre esto para recordarles. El país para ser competitivo tiene que ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas, estabilidad, no debe haber riesgos de control de precios, expropiaciones, entre otras cosas que atenten a la propiedad privada. Un país competitivo debe contar con mano de obra calificada. Algo muy importante, el tamaño del mercado. Muchas empresas para establecerse en un país hacen un estudio de mercado. Qué tan grande es el mercado y qué tanto poder adquisitivo puede tener ese mercado para ellos poder establecerse en ese país. Aquí tenemos como ejemplo nuevamente a México. México es un ejemplo en Latinoamérica. México y Brasil son los dos más grandes ejemplos de inversión en Latinoamérica. México atrae inversión porque puede exportar fácilmente a Estados Unidos. Como ya les hablé, el tratado del TEMEC les favorece mucho. Además, es su vecino más cercano. Singapur también atrae empresas por su eficiencia y reglas claras en sus leyes. ¿Qué pasa cuando todo este sistema falla? Cuando alguno de estos factores no está presente en el país. Hay baja exportación principalmente, y si hay baja exportación, hay menos ingresos, hay poca inversión y hay menos empleo y menos tecnología. La economía, por lo general, se estanca. En conclusión, un país competitivo es aquel que logra producir para el mundo y atraer capital del mundo hacia él. Y aquí viene la pregunta que muchos se hacen.
¿Venezuela es competitiva? ¿Venezuela ha perdido la competitividad? Esto duele decirlo mucho como venezolana, pero es así. En este momento particular de la historia, Venezuela ha perdido la competitividad, porque están ausentes varios de los factores que mencionamos anteriormente y que hacen que un país sea competitivo, y están presentes todos los que hacen que un país no sea competitivo. Y también hay que decirlo claro, no es mala suerte, fueron decisiones, es acción y reacción. Hay una mala decisión como acción, hay una reacción que es que el país ha perdido la competitividad. Algunos economistas han identificado 4 causas claves para que Venezuela haya dejado de ser competitiva. La primera es la destrucción institucional, falta de independencia judicial. Todos los poderes son controlados por una sola tendencia política. Inseguridad jurídica. Como ya sabemos, los parámetros que se utilizan para aplicar normas y leyes es un poco confuso, por decirlo de una manera suave. Sin reglas claras no hay inversión. El segundo factor que ha influido en la pérdida de competitividad de Venezuela es el colapso económico. Hiperinflación durante años. Ya hemos hablado también en videos anteriores de la hiperinflación. Los invito a ver. Ya tengo varios videos en el canal que hablan sobre la hiperinflación. Otra causa es la caída del Producto Interno Bruto de Venezuela. La caída del PIB es uno de los casos más extremos de la historia económica reciente. ¿Debido a qué ha caído el Producto Interno Bruto? Bueno, principalmente a la dependencia del petróleo, ya que el crudo representa gran parte de los ingresos del país. Una economía poco diversificada. Mala gestión económica, por supuesto, también es una de las principales. Los controles de precios, expropiaciones, todo esto ha contribuido a la huida de capitales. Falta de capital humano también, la migración masiva que ha habido. Ya saben, han migrado muchísimas personas, millones de personas que han dejado un hueco, han dejado allí una vacante que ha influido en que el país sea competitivo. Otro factor súper importantísimo que hace que Venezuela no sea competitiva es la pérdida de la productividad. La competitividad no se pierde de un día para otro, pero sí se puede destruir rápidamente con malas decisiones. Es como dice el dicho por allí, un vaso de agua se riega fácilmente, recogerlo es lo difícil. A falta de empleo formal o también empleo formal muy mal pagado, porque hay personas que actualmente están en un empleo formal en instituciones de gobierno, educativas o cualquier otra, pero que también están siendo muy mal pagadas. La población ha optado por la economía informal, pero no todos son nubes negras para Venezuela. ¿Qué ha pasado recientemente? Recientemente están ocurriendo cambios que pudieran hacer que Venezuela entre nuevamente en este mercado competitivo. Entre 2022 y 2024 ha habido un crecimiento moderado. Algunas fuentes hablan de 5 a 6% en el 2024 y de 0,5% en el 2025. Este está un poco bajo. Es decir, ya el crecimiento no está en caída libre como antes, pero tampoco ha logrado una recuperación sostenida. Y también nos preguntamos, ¿puede Venezuela recuperar su competitividad? Claro que es posible. Si una vez fuimos un país competitivo, podemos volver a hacerlo, pero solo bajo un escenario de cambios profundos. Según algunos economistas, para este 2026 soplan vientos buenos y proyectan que Venezuela pudiera crecer entre un 10 y un 13% del PIB, impulsado principalmente por el petróleo. Como ya sabemos, empresas extranjeras están llegando al país, impulsados recientemente con la intervención de Estados Unidos para reactivar la producción e inversión. Todo esto pasa por recuperar el sector energético principalmente. Conclusión, pues sí, Venezuela puede recuperarse por lo menos en unos 10 años. Pero solo con reformas profundas, más estabilidad y más inversión masiva. Hay un factor clave y que es el motivo principal de este video. En estos días, un reconocido analista político decía que María Corina Machado es muy competitiva. Bueno, tal vez lo dice desde el punto de vista de generar el debate, porque a veces los creadores de contenido actuamos así. Generamos el debate y la polémica para impulsar la actividad en nuestras redes sociales. Y debo decir que me encanta este analista político. Soy fiel suscriptora de su canal.
Me gusta mucho cómo habla de todas las cosas que han pasado y pasan en Venezuela y que la han llevado a donde está actualmente. Vamos a lo competitivo y la educación. Como les dije, es el motivo central de este video. Y mi opinión es, hay que ser competitivos. Tal vez no llegar como Japón y Corea y otros países, pero sí podemos tal vez ser como Alemania o Suiza. Cada una tiene sus ventajas y desventajas que en este video no vamos a ahondar en ellas porque se haría muy largo el video. No tengo dudas que la educación en Venezuela fue muy buena y sí, actualmente hay muchos profesionales excelentes en Venezuela y también los hay en formación, pero nunca fuimos excelencia y competitividad. Y yo sé que para muchos parecerá duro, pero es la realidad. Por falta de educación y mucha desigualdad, llegamos a lo que llegamos en 1998 y 1999 y es la consecuencia de lo que hoy en día tenemos. Un país es competitivo, como ya lo acabamos de ver, cuando puede producir bienes y servicios de calidad. Para esto se necesita que una población esté capacitada, con una buena formación técnica y especializada. Hay una frase por allí que puede sonar cliché: a los países los hacen sus habitantes. Pero es así, los habitantes de un país tienen que estar bien formados, una formación académica excelente, trabajo competitivo, hacer lo posible por ser cada vez mejores en lo que hacen. En este espacio tengo que contar algunas anécdotas de lo que deja ver hacia dónde iba la educación en el país. Las misiones educativas. Trabajé en una de ellas, sin ser del partido de gobierno. Pero como ustedes saben, en los pueblos todo el mundo se conoce y el coordinador de una de estas misiones era vecino de mi casa materna de toda la vida. Mi mamá y su mamá eran amigas de toda la vida. Y así llegué a trabajar como docente en una de estas misiones. Para quienes no saben, soy ingeniero de profesión y realicé una capacitación para profesionales no docentes para adquirir las habilidades para ser docente, de cómo enseñar, porque podemos tener el conocimiento, pero a veces no sabemos transmitirlo. Así llegué a ser docente en esta institución. En esta misión había muchos estudiantes sin un buen rendimiento académico. Me tocó dar clases de matemáticas y era una tarea titánica explicar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, cuando explicaba el teorema de Pitágoras y les decía que hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, los estudiantes decían tapete opuesto y tapete adyacente. Y tal vez estos estudiantes podían hacer el esfuerzo por aprender mejor estos conceptos. No digo que no, claro que sí. Quien se propone puede hacerlo. Nunca es tarde para estudiar y obtener un título universitario, pero no se les podía exigir debido al fin mismo de la misión. En la vida hay etapas que a veces pasamos y luego es difícil adquirir responsabilidades que ya no están en la etapa en la cual nos encontramos. No es imposible, pero puede hacerse cuesta arriba. Depende del empeño y el entusiasmo que le ponga cada quien. Entonces, un país competitivo no puede construirse con una educación tan débil. Si se desea mantener estas figuras en el sector educativo, pues hay que mejorarlas y elevarlas a un nivel de formación de ciudadanos que de verdad aporten conocimiento y se integren al sector productivo de bienes y servicios de calidad. Al final, la competitividad no es solo un concepto lejano ni algo que solo le importa a economistas o a gobiernos. Es algo que impacta directamente en tu vida, en tu salario, tus oportunidades y tu futuro. Porque un país no solo crece, te permite crecer a ti. Ahora es el momento de dejar tu opinión. ¿Crees que Venezuela ya no es competitiva? ¿Crees que pueda recuperar la competitividad? Te leo en los comentarios.